En este tiempo que estamos preparándonos para el Triduo Pascual, para ese momento, la Semana Mayor, estos días en que nuestra fe, nuestra espiritualidad nos lleva a poder profundizar lo que es la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces vamos a tener esta reflexión acerca de lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Allí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado de él. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: el Rey de los Judíos. Yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer, esta es la primera parte, que vamos a reflexionar en 4 escenas. Esta es la primera escena que nosotros vamos a hacer. Y queremos que hoy nosotros podamos tener esa mirada, no como a una mirada. Dios nos está invitando a la mirada de Dios, sino a una mirada humana. Si recordamos, Pedro, en otro pasaje de la Biblia, Jesús mismo le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus planes son opuestos a los de Dios. Y en ese sentido, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios quiere manifestar su gloria. Y es ahí la riqueza del misterio de la cruz. Recordemos que la cruz era un signo en aquel entonces de burla, de dolor, de humillación. Y desde esa cruz, el Señor va a reconvertir, a darle un resignificado a ese lugar para ser el rey, para hacerse presente el reino de Dios. Y es ahí donde Dios revela la luz de su gloria, porque en esta primera escena, algo que podemos tomar en cuenta en el Evangelio, el Evangelio de Juan, es que dice que tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Este es uno de los evangelios en el cual dice que Jesús comienza el camino de cargar con su cruz. Aquí en este evangelio no nos dice acerca de que alguien le ayudó. Hay otros evangelios que sí hablan de que tuvo ayuda, el que le ayudaron a cargar con la cruz. Pero en este evangelio, el versículo 17 comienza diciéndonos que Jesús comienza a cargar la cruz. Y mira qué interesante es esta parte, porque Él comienza el camino de la cruz. Recordemos que Jesús antes cuando había estado orando con el Padre, le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en esto comienza Jesús a llevar la cruz. ¿Hacia dónde? Hacia el Gólgota, hacia el Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Entonces, según la tradición judía, que en ese lugar ahí había sido enterrado Adán, y entonces el nuevo Adán, entonces va camino a ser crucificado y muerto en ese mismo lugar. Mira cómo son las cosas. Y todo esto, el Evangelio nos va dando pautas y nos va dando signos y nos va dando detalles que tenemos que saber, reconocer y entenderlos. Y viene y después dice: ahí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado de él. Mira qué interesante. El Evangelio nos está diciendo que Jesús está en medio de los dos.
Acordémonos que eran dos ladrones. Y en medio de los dos, es decir, que el evangelista Juan le comienza a dar la posición del Señor, del Rey, del Kyrios, el que está en medio. ¿Y a dónde más vemos esa parte del... esto viene, el estar en medio viene de una palabra griega que se dice meson. Y eso también lo vemos en San Juan capítulo 20 cuando dice que todos los discípulos, los apóstoles estaban encerrados, estaban temorosos, estaban con mucho miedo. Y dice que Jesús se les aparece en medio, es decir, el meson, en la palabra griega. ¿Y qué quiere decir? Y les dice la paz con ustedes. El Kyrios, el Señor se hace presente. Y es ahí donde después, y esto nos llama a nosotros porque comienza a dar el señorío de Jesús, a hacer a Jesús el Señor, el Rey, el Kyrios. Y después viene y dice, Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Miren qué interesante es esta parte. Alguien que no era de los seguidores de Jesús es el que le da el título cristológico. Miren qué cosas. Que alguien que no era seguidor de Jesús le da ese título cristológico, es decir, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque es el Señor, el Rey de los judíos. Entonces, y después viene, y esta inscripción que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos. Algo que nos podríamos preguntar, ¿por qué fue escrita en hebreo, griego y latín? Y en el mundo romano habían 3 lenguas que eran las que se utilizaban en aquel entonces, que era el hebreo, que era la lengua de la religión israelita, en el griego, que es la lengua de la cultura de aquel entonces, y el latín, que era la lengua política, es decir, la de los romanos. Y miren cómo es eso, que son 3 dimensiones: griego, hebreo, religión; griego, cultura; latín, la política. Es decir, la dimensión de la religión, la dimensión de la cultura, la dimensión de la política, esas 3 dimensiones dicen y expresan que Jesús es el Rey de los judíos. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Jesús. En esos ámbitos en los cuales son totalmente opuestos, la religión, la cultura, la política, en esas 3 lenguas, en esas 3 dimensiones, se unifican para decir que Jesús es el Rey de los judíos. Y en esos 3 mundos proclaman la identidad de Jesús. Y querían humillarlo con ese rótulo en el cual que dijera, yo soy, este ha dicho, yo soy el Rey de los judíos. Y Pilato al final viene y dice, lo escrito, escrito está. Y en esa cruz comenzó Jesús, como dije al inicio, a darle un resignificado al lugar donde era de humillación, al lugar donde era de dolor. Ahí le comienza a dar el trono de un rey, el lugar de la gloria. Y mira, ese es Dios, quien le da un resignificado a las cosas. Es el que le da, el que unifica los 3 mundos, las 3 dimensiones. Y como diría el Salmo 95, aquí Jesús reina desde el madero de la cruz. Ese es Jesús, el que hoy reina y gobierna entre nosotros. Y esa es la primera parte, la primera escena. Recuerden, son 4 escenas. La primera escena, esa parte de la crucifixión. Siguiente escena, dice el versículo 23. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también la túnica que no tenía costura, estaba tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, mejor no romperla, echémosla a suertes. A ver a quién le toca para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los
soldados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice la palabra, normalmente en aquel entonces se quedaban los soldados, se quedaban con las cosas de los condenados. Entonces siempre normalmente miraban con qué se iban a quedar. Y llama la atención como un signo de que menciona que se lo repartieron en 4 partes. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, dice la palabra de Dios. Y aquí viene a recordar el significado de los 4 puntos cardinales, es decir, el abarcar el todo, norte, sur, este, oeste. Y también el evangelista, esto es algo, una riqueza enorme, que nosotros tenemos que preguntarnos siempre por qué los evangelios en algún momento son bien específicos. Y aquí viene y comienza a ser bien específico con la túnica. Tomaron también la túnica que no tenía costura, dice, estaba tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron mejor no romperla. La túnica era sin costura, de una sola pieza, de una sola costura, de arriba abajo. ¿Y qué significaba en aquel entonces la túnica sin costura de una sola pieza de arriba abajo? Era la que normalmente utilizaban los sumos sacerdotes en el templo. Entonces el signo, la túnica de Jesús era sacerdotal, como signo de la unidad del pueblo de Dios. Miren qué cosa más interesante, que todo tiene un signo, todo tiene un significado. Y los soldados no pudieron rasgarla, no pudieron rasgar la túnica porque quedó completa. Mejor no romperla, echémosla a suertes, a ver a quién le toca, para que se cumpliera lo escrito. Y normalmente, si estos soldados no pudieron rasgar la vestidura del Señor, ¿quién tú crees que sí normalmente rasgamos la vestidura del Señor? Cada uno de nosotros en algún momento, con nuestras acciones, en nuestro mismo caminar, en nuestro movimiento, en nuestra iglesia, nosotros en algún momento podemos rasgar la vestidura del Señor. Aunque estos soldados no pudieron, ¿y cómo puede ser eso posible? Podemos decir, porque en algún momento nosotros podemos ser personas por las cuales dividimos a la iglesia. Porque nosotros en algún momento podemos ser esos rasgadores de la túnica de la iglesia misma. Y es por eso también el Evangelio de San Juan, capítulo 17, nos habla y nos exhorta, que dice que Jesús le dijo, Padre, que todos sean uno. O también San Juan capítulo 11 nos dice, es preciso que muriera uno para reunir y congregar en la unidad a los demás. Dios siempre ha buscado la unidad de la iglesia, de su pueblo, de Dios. Y es ahí donde aún hoy que estamos por vivir este triduo pascual, esta semana mayor, es aquí donde también nosotros podemos estar viviendo la pasión de Cristo divididos. Y es porque a lo mejor hemos caído en las infidelidades, hemos caído en ese deseo de protagonismo en la misma iglesia, por nuestro querer de liderazgo, porque a veces llegamos a perder la armonía dentro de la misma comunidad. Y porque a veces decimos, o se hacen las cosas como yo quiero, o me voy. Y es ahí donde hoy nosotros, el Señor nos vuelve a llamar para que nosotros volvamos hacia Dios. Y vamos a la tercera escena. Dice la palabra, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esa es la tercera escena. Miren cómo va la mirada de Dios. Dios, la mirada desde lo alto, Jesús desde la cruz,
Él está viendo la escena de que la escena, por ejemplo, de que se estaban repartiendo sus pertenencias desde la cruz, lo está viendo. Y desde la cruz, Él comienza, mira a su madre y mira al discípulo amado. Y hay algo interesante en Evangelio. No dice el nombre del discípulo amado. Según la tradición, igual se menciona que es el discípulo amado es Juan, pero en este Evangelio no se dice el nombre que tomó, que el discípulo amado no dice un nombre específico, sino que al final, ¿quién es el discípulo amado? El discípulo amado es aquel que se dejó amar por Dios. Ese es el discípulo amado. Por eso no tiene nombre, porque es aquel que se dejó amar por Dios. Es decir, que eres tú, somos cada uno de nosotros. El discípulo amado es aquel que se dejó amar por Dios. Y desde ahí comienza la comunidad. Porque la comunidad, recordemos que Jesús ve a su madre y la había visto en Caná de Galilea la última vez. Pero María, dice la palabra de Dios, estaba junto a la cruz. ¿Y qué significa estar junto a la cruz? Que estaba de pie. Y es una figura simbólica el estar de pie junto a la cruz, porque Jesús la ve como madre del Mesías y junto a ella al discípulo amado, el cual es el que se deja amar por Dios. Para que cada uno de nosotros nos identifiquemos con él, con ese discípulo que se deja amar por Dios, porque todos somos amados. Jesús ahí en ese momento instituye la iglesia, la comunidad de los discípulos amados. Miren qué belleza es eso. Jesús instituye en ese momento la iglesia, que es la comunidad de los discípulos amados, que es la iglesia, que es la comunidad que también se aman entre sí. Y que con ese mismo amor que Jesús los ha amado. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Eso es lo que debe ser tu movimiento. Es lo que debe ser tu pastoral. Que somos una comunidad de discípulos amados. Que nos dejamos amar por Dios y que amamos a los demás como Dios nos ama. Y viene porque la iglesia al final no es una congregación. Es una expresión viva del amor de Jesús crucificado. Personas que no son perfectas, que no somos perfectas, pero que nos descubrimos, nos hemos descubierto que somos amadas por Dios. Y por eso, por amor a Dios, queremos servirle y generar esa fraternidad entre nosotros. Y por eso después todos nos debemos de sentir y Jesús por eso nos quiere dar a nuestra madre, a su madre, para que la hagamos nuestra. Jesús le está diciendo a la iglesia, mírenlo, miren a todos los demás como sus hijos. Miren, ustedes como iglesia, miren a los demás como sus hijos. Y sus hijos que miren a la iglesia como su madre. Y eso es lo que todos, que en la casa de Dios, en la casa que es la iglesia, todos tenemos cabida. Hoy por eso es un buen momento, tú querido hermano, que te encuentras en una situación que te has alejado por A o B motivo. La iglesia es abierta para todos. Tú y yo cabemos en el cuerpo de Dios, en la iglesia donde nosotros tenemos que ser amados. Y esa es una visión diferente de la iglesia, porque nosotros también Jesús nos invita a que como discípulos aceptemos a la iglesia, aceptemos la comunidad como a una madre, que no rechaza, ni la madre rechaza a sus hijos, ni los hijos rechacen a su madre. Y dice después al final en esta tercera escena, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.
Hay una palabra griega que se llama estaidia, que significa que en la versión griega dice, la recibió como algo propio. Entonces, este es el momento para que tú también lo recibas como que es algo tuyo. Y después dice, para la cuarta escena, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está cumplido. Después, miren cómo comienza, en esta cuarta escena, después de esto, es decir, después de las 3 escenas anteriores, en la cual Jesús comenzó el camino de la cruz hacia el Gólgota, en la cual fue crucificado, en la cual estaba uno a la derecha y uno a la izquierda de los que le acompañaban en ese momento del madero, en la cual de igual manera se reparten, ve cómo se reparten las vestiduras los soldados, en la cual ha visto a su madre y al discípulo amado. Después de todo eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, entonces Él dijo, tengo sed. Jesús declara su sed. ¿Y qué significa esta parte? El signo de la sed, que todavía le falta algo. A pesar de que ya estaba todo cumplido, todavía le falta algo. Y ahí podemos hacer mención y relación al Salmo 42, que habla acerca de la sierva, como la sierva en el desierto. Entonces, aquí en este tengo sed, es morir con ganas de Dios. Me hace falta algo. Normalmente cuando alguien está moribundo, algo que quiere a veces es tener sed, tomar agua. Y a veces los que han tenido esa experiencia, ya sea a través de un familiar, a veces hasta solo con el algodón pueden darle un poquito porque ya no pueden tragar. Y entonces es esa sed, y Jesús en ese momento, como Jesús, esa sed de Dios. Y entonces en esa sed de que Jesús tiene sed de Dios, y dice, después estarás a mi lado en el momento, es decir, que en el momento de la muerte, que estarás a mi lado en ese momento de la muerte, mi vida que caiga en tus brazos. Esa es la parte del tener sed de Jesús, que en ese momento que está de muerte, en ese paso de la muerte, que todo su ser, para Jesús todo es completo. Para Jesús en ese momento, cuando hay esa unión con Dios, cuando se da esa unión, cuando el corazón se une al de Dios, cuando la respiración se hace una con Dios, entonces ahí es donde ya está todo cumplido. Y ahí es donde el Señor te acordará, es cuando nosotros le digamos, Señor, te acordarás de mí cuando haya hecho las cosas, así como le dijo el que estaba a un lado, Señor, te acordarás de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, este mismo día estarás conmigo en el reino. Señor, y así podemos nosotros hacer eso. Señor, si yo he sido malo, si yo he hecho cosas malas, si yo he hecho aquí, he hecho allá, te acordarás de mí aún en medio de esas cosas, de mis fragilidades, de mis infidelidades. Y el Señor, con brazos abiertos, nos va a decir, sí, me acordaré de ti. Sí, a pesar de eso, aunque hayas tirado tu vida, aunque hayas hecho muchos errores, la respuesta de Jesús es sí. Y en este tiempo para eso nos estamos preparando, para que tú y yo podamos decirle, encontrarnos con Dios, encontrarnos en porque al final esta es una historia de amor, no es una historia de dolor, de lástima, sino que es una historia que por amor a ti y a mí, el Señor nos salva. Y entonces Jesús tiene sed de Dios, sed del reino, sed de la vida eterna, sed de una comunión con todos, con Dios y con los hermanos.
al pie de la cruz, se da otra mirada. Los que están abajo, los que están, le dijeron tienen sed, entonces le dan vinagre. Pero desde la mirada de Dios, todo está cumplido. Y por eso, dentro de lo último, para ir finalizando, y es, dice la parte en el griego, tetelestai, que significa consumado está. Esa es la última palabra de Jesús, en la cual se cumplió la misión. Todo está cumplido, todo está completo. ¿Y qué significa que todo esté completo, todo está cumplido? Que se cumplió la voluntad de Dios. Como dije anteriormente, Jesús le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la misión de Jesús fue siempre hacer la voluntad del Padre, y viviendo el amor hasta el extremo, hasta dar la vida por ti y por mí, lavando los pies a los discípulos, haciéndose esclavo, dando la vida por ellos. Y la historia de la pasión, es esa historia de amor que Él ha dado a cada uno de nosotros, para que recordemos que esta es la historia no solo de la pasión, sino que es una historia de amor, es una historia de la gloria del Señor, es una historia de un amor hasta el extremo, es una historia de que se sigue dando y te sigue amando, sin condiciones, sin fugas, sino que simplemente en la plenitud del amor que Él tiene, y que Jesús muere como persona viva. Eso es algo muy bonito, porque dice este evangelio, este evangelista dice al final: todo está cumplido, tetelestai, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Esta es la única versión de este evangelio en la cual dice entregó el Espíritu. No dice que expiró, no dice que murió. Otros evangelios sí lo dicen, pero en este dice entregó el Espíritu. ¿Y a quién? A todos los hombres, a la creación entera entregó su Espíritu. Y por eso, queridos hermanos, la cruz era un instrumento de ejecución, de dolor, de sufrimiento. Y San Juan dice que no es la cruz la que le dio la gloria a Jesús, sino que es Jesús quien transformó un instrumento de muerte en un lugar de gloria. Allí donde nadie reconoce el bien, donde nadie reconoce la gloria de Jesús, Jesús hace presente la gloria de Dios. Y así lo podemos llevar a nuestra vida. Ahí en tus fracasos, en tus enfermedades, en tus conflictos, en tus rechazos, en tus persecuciones, en tus problemas. Ahí donde tú no miras la gloria de Dios, Jesús lo hace presente la gloria de Dios en tu vida. Porque en la cruz no debe prevalecer sobre el crucificado. Porque Jesús es quien nos redime por medio de la cruz. Es ahí donde tenemos que entender, queridos hermanos, que nuestras cruces es el lugar donde Dios se manifiesta, pero no es donde Dios no está. Y muchas veces malentendemos y decimos: es que Dios me está probando, es que Dios me está mandando esta cruz, es que Dios tal cosa. Dios lo que está haciendo es, a través de esa cruz, redimirnos de ese dolor. Pero Dios no es que quiera sufrimiento, Dios no es que quiera dolor para sus hijos. Pero desde ese lugar, ahí es donde Dios está. Porque en algún momento nos podemos sentir abandonados. Nos podemos sentir, como dice el Salmo 44, ¿no? Entonces nos podemos sentir como: Dios, hiciste esto en el pasado, pero hoy estamos sufriendo. Pero terminamos con esto. Primera de Juan, capítulo 4,
versículo 8, dice que Dios es amor y el amor comienza desde esta cruz que hoy vamos a experimentar en estos días para que tú también experimentes el amor de Dios, en la cual la cruz nos narra un amor vivido hasta el extremo, un amor que ha vencido la muerte, un amor que pasa por la cruz, pero que resucita para gloria y honra de Dios. El amor ha vencido a la muerte. Dios te bendiga.